Bien, entonces la clase pasada veníamos trabajando con inferencia estadística. Como que dimos todos los conceptos clave acerca del estudio de poblaciones por medio de la inferencia. Dijimos que eran los parámetros, dijimos em, las características más importantes de las muestras, dijimos em, que vamos a trabajar con modelos y finalizamos trabajando con el concepto de muestra aleatoria. Entonces, en ese concepto de muestra aleatoria hicimos dos distinciones muy importantes. La primera es que conceptualmente, teóricamente, una muestra aleatoria usted inicialmente lo tiene que entender como un conjunto de variables para las cuales usted no sabe qué va a ocurrir. Es decir, son variables aleatorias. Lo que quiere decir que el X1, decíamos la vez pasada, representa el valor que me podría dar la observación del primer individuo. Pero antes de observar los datos, pues yo no sé qué es. Yo sé qué me puede dar, pero no sé qué me va a dar. O sea, no sé, antes de tomar los datos, no sé el valor específico, no sé el dato. Sé qué me puede dar, por eso lo represento como una variable. Entonces, en el estudio de opinión, por ejemplo, el X1 mayúscula es una variable que puede tomar el valor éxito o fracaso, a favor o no a favor. Pero antes de observar los datos, ese X1, que es la observación asociada con el primer individuo, es una variable que tiene distribución Bernoulli. Punto. X2 es lo mismo. X2 es lo que me podría dar la observación del segundo individuo, pero antes de observar los datos es una variable porque no sé qué me va a decir el segundo individuo antes de observar los datos. Y nuevamente es una variable con distribución Bernoulli. Bueno, etcétera. Decíamos que ese X1, ese X2, ese X3, etcétera, son independientes. Es decir, lo que me vaya a decir un individuo no interfiere, no está relacionado, no afecta lo que me vaya a decir otro individuo. Los procesos de observación son independientes, o sea que como variables son independientes e idénticamente distribuidas. Es decir, que si tengo el modelo Bernoulli, entonces todas las variables son Bernoulli. Que si tengo un modelo normal, entonces todas las variables son normales. Que si tengo un modelo Poisson, todas las variables son Poisson. O sea, todas vienen de la misma población con los mismos parámetros que yo quiero estimar. Aquí hay una pregunta. Eh, Dice Hugo, en una distribución normal se pueden generar casos en los que se satisfaga el acumulado de probabilidad con distintos valores de promedio y desviación estándar. A ver si entiendo. En una distribución normal, am, se podría tener un acumulado. Claro, claro. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, una distribución normal con media cero y varianza uno, o sea, una distribución normal estándar.
y podría tener una distribución normal con media cero y varianza 2, y el acumulado en cero es 0,5 en ambas. Sí, se podrían dar diferentes, se podría dar el mismo acumulado con diferentes valores de la media y de la varianza. Que a propósito, trabajando con esto de las muestras aleatorias, si usted tiene, por ejemplo, un peso o una temperatura o una concentración o la variable que usted quiera, si su modelo es normal, entonces todas las variables son normales. Es decir, el peso del primer individuo se asume normal, el del segundo individuo normal, el del tercer individuo normal, con unos parámetros que usted desconoce antes de hacer el trabajo de campo. Una vez usted ya tiene los datos, una vez usted ya tiene los datos, estas X's mayúsculas, estas variables aleatorias se transforman en X minúsculas. Y esas X minúsculas ya son los valorcitos que usted observó. Listo. Ahora, ¿por qué conviene pensar en una muestra aleatoria así como conjuntos de variables aleatorias? Porque es que es a partir de esta formulación de antes de observar los datos como se hacen todos los procedimientos teóricos y se hacen todos los procedimientos que garantizan la eficacia de los procesos de inferencia que vamos a ver. Entonces, mm, no olvide, con una muestra aleatoria yo tengo varias variables aleatorias antes de observar los datos que corresponden a lo que me podría dar la observación de cada uno de los individuos. Son variables I y D, ¿no? I y D, independientes. O sea que el proceso de observación de cada una de las variables no depende del uno de la otra, e idénticamente distribuidos, es decir, todas vienen de la misma población. Aquí puse F, pero esa F puede ser normal, puede ser Poisson, puede ser Bernoulli, puede ser lo que sea. Y tienen un parámetro desconocido, que es el que yo quiero averiguar. Listo. Ahora, vamos a precisar varios conceptos que de pronto usted ya intuye, de pronto usted ya haya muy lógicos, pero los vamos a precisar para que no haya lío después. Bueno, entonces, el primero es el concepto de estimador. Estimador. Cuando yo hable de un estimador, es porque vamos a hablar de una función conocida, pilas, es una función conocida de la muestra aleatoria que no depende de ningún parámetro, que no depende de teta, que no depende de nada desconocido. Entonces, ¿cómo así una función conocida? Sí, por ejemplo, si usted piensa, permítame, lo escribimos aquí de una vez. Por ejemplo, si usted piense en mu, piense que el parámetro es mu. Piense en que el parámetro de interés, piense que el parámetro es mu, el promedio de la población, el promedio poblacional. Un estimador de mu, digo un porque puede haber varios, pero bueno, el más lógico es trabajar con el promedio muestral. Entonces, mire, aquí voy a hacer una anotación bien importante. El promedio muestral, que usted ya lo conoce, lo voy a escribir con X barra como siempre lo hemos hecho, pero lo voy a escribir en letra mayúscula. ¿Por qué? Porque lo voy a escribir en función de la muestra aleatoria. Y la muestra aleatoria son esas variables aleatorias. Entonces, el estimador, en este caso, el promedio muestral, bueno, sería 1 sobre n,
Obviamente n es el tamaño de la muestra, es un valor conocido, 100, 200, bueno, por la suma, que de hecho lo voy a escribir de una vez, por la sumatoria desde el primer valor hasta el último valor de la muestra. Mire, y escribo las variables mayúsculas. Ese es el estimador. Entonces, el estimador es una función de la muestra aleatoria. Entonces, fíjese que aquí están los valores de la muestra aleatoria, o sea, las variables aleatorias, las X mayúsculas, lo que me podría decir el primer individuo, lo del segundo, lo del tercero, lo del cuarto, etcétera, etcétera. Lo sumo todo eso y lo divido sobre n. Entonces, lo más importante es que ese estimador también es una variable. Ese estimador es una variable aleatoria. Usted me va a decir, pero ¿cómo así que el estimador es una variable aleatoria? Pues claro, antes de observar los datos, antes de observar la muestra, el estimador es coger los valores hipotéticos, los posibles valores de lo que me podría decir el primer individuo, el segundo, el tercero, bueno, sumarlos y dividirlos entre n. Pero fíjese que antes de tomar la muestra, este valor yo lo desconozco. O sea, este es un valor desconocido, porque es una variable, es decir, depende de lo que me dé la muestra. Yo, Juan Camilo, puedo tomar una muestra y puedo calcular el estimador ya con la muestra tomada y me va a dar un valorcito. Mientras que otra persona puede tomar otra muestra diferente y le puede dar otro valor. Claro, ambos valores, si son buenas muestras, ambos valores deben ser similares a mu. Bueno, aunque nunca voy a saber si realmente son similares o no, pues porque mu jamás lo voy a saber. Y con seguridad, ambas muestras van a producir valores diferentes, cercanos, pero diferentes. Entonces, el estimador es una función de la muestra aleatoria. Si usted se da cuenta, aquí no hay nada desconocido, no hay ningún teta, o sea, todo es función de la muestra, lo cual me lleva a el siguiente concepto, que es el de estimación. Es muy importante la diferencia. Usted me va a decir, pero es la misma cosa. No, no es lo mismo. La estimación es cuando usted ya observa los datos, usted ya tiene los datos, usted ya tiene los números y usted ya hace el cálculo. Entonces, mire que lo escribo con letra minúscula. Entonces, yo voy a escribir 1/n, sumatoria. Es la misma fórmula. Si usted se da cuenta, es la misma fórmula. Pero conceptualmente son cosas diferentísimas. Y mire que escribí X minúscula. Esas X minúsculas ya son los valorcitos, son los datos. O sea, una estimación ya no es una variable, es un valor. Es un número, es una realización de la variable. O sea, el estimador es coger la muestra aleatoria, o sea, las X mayúsculas, lo que me podrían decir los individuos antes de tomar los datos, antes de realizar la muestra, y pues usted se da cuenta, es el promedio, digamos. O sea, sume los datos de la muestra aleatoria, sume las variables aleatorias y divídelas entre n. Sume lo que me podrían decir los individuos y divídalos entre n. Pero antes de tomar los datos, este estimador, yo no sé qué me va a dar. Pues porque no he tomado los datos. Entonces, representa una variable. ¿Cuál variable? Ah, la variable que depende de la muestra que me salga.
Esta variable aleatoria depende de la muestra. Esta variable aleatoria depende de lo que yo observe en la muestra. Una vez yo ya voy a campo, una vez yo ya me mandan la base de datos, una vez yo ya voy a una entidad como, no sé, el DANE, el Banco de la República, el Ministerio eh, de Ciencias, bueno, una vez ya alguien me da los datos, o yo una vez voy y los experimento y los tomo, o bueno, una vez ya consigo los datos, ya puedo calcular, ya la muestra se convierten en valores reales, en valores observados, en valores tangibles. Y entonces ya puedo calcular la estimación. La estimación ya es un valor, ya es un valor conocido. Es un valor, y aquí se lo pongo conocido. Es un valor tangible. Listo. Y mire que yo necesito que no dependa de nada desconocido. ¿Por qué? Porque es que si el estimador dependiera de algo desconocido, pues el valor, yo no podría calcularlo. Yo no podría hacer la cuenta matemática y decir, mire, le da tanto. Bueno, ese es uno de los conceptos de inferencia más importantes, que usted conozca la diferencia entre un estimador y una estimación. Es diferentísimo, es algo diferente. Conceptualmente son cosas diferentes. La fórmula es la misma, digamos, pero conceptualmente son cosas diferentes. Y además se llama estimador puntual, porque mire que al hacer el cálculo, porque mire que al hacer el cálculo me da un solo valor. Entonces, un estimador puntual es un valor que es un estimador puntual, es una variable aleatoria que al calcularla le da un solo valorcito, 30.8, 5.2, lo que sea. Entonces se llama puntual. Y otra cosa es que muchas veces este estimador, en lugar de simbolizarlo con X barra, los estimadores usualmente se simbolizan con, otra manera de simbolizarlo es ponerle el parámetro con un gorrito. Es un parámetro con un gorrito. Ese gorrito significa estimador. A veces también a la estimación se le simboliza igual. El parámetro con un gorrito. Entonces usted tiene que estar pilas. Este sombrerito significa estimado o estimador. Entonces, el estimador de mu es o la estimación o el estimado de mu es. Entonces, a veces se simbolizan de la misma manera, pero son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es un estimador, y se lo trato de resaltar más. Una cosa es un estimador y una cosa es la estimación. Y espero entienda cuál es la diferencia. Y el símbolo, ya usted sabe. Entonces, que si su parámetro se llama teta, entonces el estimador se simboliza así con teta gorrito. O sea, si el parámetro es teta, si el parámetro es teta, el estimador se simboliza con teta gorrito. Así. Y la estimación también. Entonces, pero usted tiene que estar muy pila de. Usted tiene que estar muy pilo de si es un estimador o una estimación. La diferencia es bien importante cuando sigamos desarrollando las cosas. Bueno, entonces aquí yo le hablo de ese ejemplo. La diferencia entre estimador, Gabriela aquí pregunta que cuál es la diferencia, pero mi pregunta es, Gabriela, ¿la diferencia entre estimador y estimación o alguna otra cosa?
Ok, lo repito nuevamente porque es bien importante. Un segundo. Lo repito porque es bien importante. El estimador y la estimación tienen la misma fórmula. O sea, como que si usted se da cuenta, mire que es lo mismo. Para mu, en este caso, ¿no? Para mu. Pero el estimador depende de la muestra aleatoria, es decir, depende de variables aleatorias, depende de cantidades que usted no ha observado todavía, depende de lo que me podría decir o el valor hipotético de lo que yo podría observar para cada individuo. Es decir, coja lo que me diría el primer individuo más lo que diría el segundo, más lo del tercero, etcétera, etcétera, y divídalo entre n. La estimación ya es hacer eso realidad. La estimación es tome el valor que usted ya observó, usted ya tiene los datos en la mano y haga el cálculo. En cambio, el estimador es lo que usted hace, es lo que usted planea calcular con la muestra aleatoria antes de observar los datos. Es exactamente una función, Hugo. No como una función, es exactamente una función de la muestra aleatoria, correcto. Entonces, en un estimador, mi punto es que el estimador es una variable que depende de lo que le dé la muestra. En cambio, la estimación ya es un solo valorcito, ya es un número. El estimador es una variable. El estimador tiene muchas opciones que dependen de la muestra que usted le salga. O sea, este X barra mayúscula no es un valor concreto, es un conjunto de valores de lo que le podría dar el promedio dependiendo de la muestra que le dé. Pero una vez usted ya tomó los datos, usted ya puede calcular la estimación y eso le va a dar un valor concreto. Mejor dicho, el estimador, si quiere pensarlo, piénselo como un conjunto de valores, como todos los posibles valores que le podría dar el X barra dependiendo de la muestra que le salga. Y la estimación es ya cuando usted toma la muestra, cuando ya tiene los datos, lo que le dé el promedio. Pues en este caso que estoy trabajando con mu, si estoy trabajando con otro parámetro, pues la fórmula es diferente. Esa es la gran diferencia. Ahora, aquí pregunta Gabriela con un ejemplo cómo puede ser. Perfecto. Vamos al ejemplo de una vez. Me parece muy bien. Entonces, miren, eh, pensemos en el promedio de la población. Pensemos en mu. Mu, mu es el promedio de la población. Lo desconozco, no sé qué es, lo quiero estimar. Entonces alguien me dice, bueno, el estimador que usted puede usar para mu es el promedio muestral, que usted aquí está viendo la fórmula. Es coja la muestra aleatoria, súmela y divídalo entre n. Pero pregunta, antes de observar la muestra, antes de tener unos datos, ¿usted me puede decir el valor? No, porque la muestra aleatoria es un conjunto de variables de lo que me podría salir en el primer individuo, en el segundo, en el tercero, etcétera, etcétera, que son independientes e idénticamente distribuidas. Pero entonces, si yo no le doy unos datos, si yo no le doy unos datos, usted tiene la fórmula del promedio.
pero usted no me puede calcular el promedio. Tiene un rango de posibilidades para el promedio, que dependen de qué, de los datos que le salgan. O sea, en este momento el X barra es una variable también, porque si usted no tiene datos, pues usted sabe qué tiene que hacer, pero todavía no sabe qué le va a dar. Ah, que bueno, ya mi parámetro no es mío, mi parámetro es sigma cuadrado, o sea, la varianza de la población. El estimador de la varianza de la población, pues es la varianza muestral. Ya usted esta fórmula la conocía desde la semana número 2 o la semana número 3 de clase. ¿Qué tiene que hacer? Ah, bueno, coger cada dato menos el promedio, elevarlo todo al cuadrado, sumar y dividir entre n menos uno. Ya hoy vas a ver por qué tiene que ser n menos uno y no n. Ese es el estimador. Dígame cuánto da. No, no, no le puedo decir cuánto da porque todavía no tengo los datos. Tengo la muestra aleatoria. La muestra aleatoria es el conjunto de variables, es el conjunto de posibles valores de lo que me puede dar cada individuo, que son independientes, o sea, son variables que no tienen ninguna relación la una con la otra y provienen todas de la misma población, idénticamente distribuidas. Entonces, aquí están dos estimadores. Estos dos son estimadores. El primer estimador es el estimador de mu, el segundo es el estimador de sigma cuadrado. Listo. Ah, bueno, entonces, ya en un caso particular, vamos a considerar unas temperaturas. Entonces, tengo un conjunto, tengo una muestra representativa de una población de personas sanas para las cuales observo unas temperaturas. Entonces mire que ya estos datos, y aquí le doy los datos, véalos. Estos datos ya son datos, o sea, ya son realizaciones de la muestra. Entonces, este 36.24 es el X1 minúscula. Este 36.43 es el X2 minúscula. Antes, antes de este X1, el X1, antes de que yo le mostrara los datos, ¿usted sabía qué era? No. Ah, pero usted sabía qué le podría dar, porque estamos hablando de temperaturas. Entonces, nosotros sabemos que las temperaturas, bueno, pueden estar, vamos a decir que entre 36 y 38 más o menos. Cualquier valor entre ese rango, o bueno, de pronto un poquito menos o un poquito más, es un posible valor de una temperatura para una persona. Sí, digamos, redondeemos a 36 y 38. Pero ese X1, antes de que yo le mostrara el dato, ¿usted sabía qué era? No, el X1 era una variable. ¿Cómo así una variable? Ah, pues de cualquier posible valor entre ese rango que le acabé de mencionar. Ya cuando yo le doy el dato, ah, mire, este es X1, mire, ya ahora sí tiene, ya realizó usted la muestra. Ya estos son valores concretos. Ah, ya con estos valores concretos, mire, yo ya puedo calcular la estimación del promedio. ¿Cómo se hace la estimación del promedio? Pues fácil, simplemente sume todos los datos y divídalos entre n. ¿Cuánto es n? 50. Y mire que ya le da 36.32. Ah, listo. Ese ya es un valor concreto. Esa es una estimación. Se estima que la media de la población que representan estas personas es de 36.32. Ya esto es una estimación. El estimador era este.
Era el estimador, era el promedio muestral antes de observar los datos y es una variable porque depende de lo que me dé la muestra. Es decir, el estimador es un valor, es un conjunto de posibles valores de lo que me podría dar el promedio. La estimación es cuando yo ya tomé la muestra y mire, el valor da tanto, 36.32. Ah, ¿cuánto me dio la estimación de la varianza? La estimación de la varianza me dio 0.01, obviamente unidades al cuadrado. ¿Qué cómo hizo? Ah, pues fácil. Yo sabía que mi estimador era coger lo que me diera cada valor de la variable menos su promedio, todo elevado al cuadrado, luego sumo y al final divido entre 49. Que obviamente el computador lo hace por uno, pero pues porque uno jamás se va a poner a hacer esto a mano. Pero una vez usted observó los datos, ya pude hacer el cálculo. Y el cálculo me dio 0.01. Bueno, y este 0.01 tiene unidades al cuadrado. Si usted quiere la desviación estándar, hágale. Pero entonces mire que la estimación ya es un valor dado, es un valor específico. Listo. Ah, bueno, en R usted ya lo sabe hacer. Esto ni siquiera lo voy a explicar porque pues, es simplemente la función min y la función bar. Y esta usted ya la ha hecho 1000 veces. Pero hay una gran diferencia entre estimador y estimación. El estimador es lo que le podría dar el valor. La estimación ya es el valor concreto. Aquí dice Jefferson algo, un comentario, eh, y dice, ¿podríamos decir que el estimador es la fórmula de lo que buscamos y la estimación es la aplicación de esa fórmula? Hasta cierto punto sí. El estimador es, claro, es la fórmula por un lado, es la formulación de lo que yo, es la formulación de lo que me permite estimar el parámetro, pero es más que una fórmula. El estimador representa todos esos posibles valores que me puede dar esa fórmula. El estimador contiene, imagínenselo así, imagínenselo así. Imagínense que usted tiene una población, sí, sí, ya sé cómo se lo voy a explicar. Y este concepto, me tomo tanto tiempo porque es que este concepto es importantísimo. Usted tiene su población. eh, um, Usted tiene su población. Aquí está su población. Aquí está P, toda la población. Bueno, el estimador, bueno, es más, voy a hacerlo del mismo tamaño para que no se dé la falsa idea de que es un conjunto más grande o algo así. El estimador X barra, otra manera de imaginárselo es así. X barra es un conjunto de valores. Entonces, imagínese que por un segundo que usted es Dios todopoderoso, con infinitos recursos, sin limitaciones de tiempo, de espacio, y lo puede hacer todo en un instante. Si usted tiene su población, como usted es Dios, usted puede tomar una muestra de tamaño la que usted quiera y puede calcular el valor del promedio. Y ese valor del promedio le va a dar un valorcito. Y como usted es Dios, usted en el mismo instante puede tomar otra muestra diferente y le va a dar otro valorcito.
Como usted es Dios, en un instante, en el mismo instante, usted puede tomar otra muestra y sacar el valor del promedio. Es decir, X barra mayúscula contiene, X barra mayúscula está constituido, es una variable que está constituido por todos los posibles valores que le puede dar el promedio a partir de muestras de una población. Entonces, tomo una muestra, calcula el promedio. Tomo otra 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 muestra, calcula el promedio. Entonces, X barra mayúscula es una variable, es decir, X barra mayúscula es la variable que encapsula todos los posibles valores del promedio a partir de diferentes muestras de la población del mismo tamaño. Cuando este es el estimador, todo el conjunto de todos estos posibles valores. ¿Qué es la estimación? La estimación es cuando usted ya selecciona un valor particular, es decir, usted se quedó, no sé, con uno de esos valorcitos, usted toma la muestra, porque usted siendo ser humano, siendo ser limitado, con recursos limitados, con tiempo limitado, usted únicamente va a tener acceso a uno de estos valorcitos, digamos a este. Esta es la estimación. Una estimación es uno solo de esos valores. Entonces, el estimador no es un valor. El estimador es una variable que encapsula, que contiene, que representa, que tiene dentro de sí todos los posibles valores que le podría dar el promedio. Obviamente el estimador no es un valor. ¿Por qué? Porque tiene todos los valores por dentro. Es una variable que depende de la muestra que selecciona. La estimación es cuando usted ya tiene los datos y calcula el promedio y le da un valorcito. Entonces ya esto le da un valor. El 36 punto, ¿cuánto fue que nos dio? La estimación nos dio 36,32. Este X barra 1 le dio 36,32. No, muy seguramente le dio 36,38. Este X barra 2 le dio 36,32. No, muy seguramente le da 36,39. ¿Podría haber alguno repetido? Claro, podría haber alguno repetido. O sea, aquí dice Gabriela, o sea que en este ejemplo, si tomamos los primeros 10 datos, sería una estimación. O sea, alguien podría decir, alguien podría tomar los 10 primeros datos y calcular el promedio, y sería otra estimación, pero sería una estimación más pobre porque está desechando la información de otros 40. Y sí, sería otra estimación, pero sería una estimación que deja de tener en cuenta la información de otros individuos. Eh, una estimación es cuando tú ya realizas el valor, ya tomaste la muestra y calculas el valor. En cambio, el estimador es un conjunto de valores. Es una variable que tiene por dentro todos los posibles valores de lo que me podría dar el promedio. Por eso es que uno se hace con mayúscula y otro se hace con minúscula. Bueno, vamos a discutir, bueno, en estos últimos minutos que nos quedan antes de terminar, eh, um, bueno, un par de conceptos que ya hemos de pronto tocado de manera tangencial y son los tipos de errores que uno puede hacer cuando hace inferencia. Vamos a empezar por los errores no muestrales. Los errores no muestrales son errores que se le atribuyen, que provienen
de posibles errores que usted no puede controlar de alguna manera. Es decir, los errores no muestrales son errores que se salen de las manos del investigador o del profesional o del practicante porque los métodos estadísticos no los pueden cuantificar o no los pueden controlar. Me explico. Piense usted en las observaciones que usted podría obtener utilizando un instrumento de medición que esté corrupto. Si usted tiene, por ejemplo, un instrumento de medición para cuantificar una temperatura o un peso, una longitud o lo que sea, y si ese instrumento está malo, no está calibrado, no importa el método que usted utilice, usted va a obtener sesgos, va a tener errores en su estimación, porque precisamente sus datos son corruptos. Piense, por ejemplo, en un estudio de opinión o en cualquier estudio, y usted está observando a los individuos y usted a los individuos les sugiere, el encuestador les hace preguntas mal formuladas o le pregunta con una intención, o sea, como que a la hora de hacer la pregunta, le pone como no la hace neutralmente, sino la hace como sesgando al que va a responder. Y eso muchas veces, y toca entrenar a los encuestadores en ese sentido, porque si alguien pregunta como, ¿usted por quién, usted cree que usted está a favor o en contra de la medida? O alguien puede decir como, usted está, ¿cierto que usted está a favor de la medida? Como que intención, como que poniéndole una intención. Entonces son errores que se salen de las manos del investigador y que se pueden corregir, pero antes de hacer cualquier cosa en términos de recolección de datos. En cambio, los errores muestrales son los errores inherentes, son los errores inherentes al muestreo. Es decir, usted puede hacer las preguntas muy bien formuladas, muy bien en un tono neutro, con un aparato de medición perfectamente calibrado. O sea, todo puede estar perfecto. Pero por el mismo hecho que usted está tomando una muestra, usted va siempre a estar pendiente de un error. Y es que ese error es precisamente el error que proviene por el hecho de que usted no hizo el censo. Entonces surge a causa de observar una muestra en lugar de la población completa. Entonces ese error muestral es un error que uno puede cuantificar de alguna forma, o es un error que uno puede controlar de alguna manera, usualmente por medio del tamaño de la muestra, y y se define como ese desfase que hay entre el estimador, entre el estimado y el parámetro de interés. Claramente, claramente, esta diferencia usted jamás la va a poder calcular. ¿Por qué? Porque teta usted nunca lo conoce.
O sea, el parámetro usted jamás va a saber cuánto le da. Y T, pues bueno, una vez usted tome la muestra, una vez usted tenga los datos, pues ya el estimador, usted sí lo puede calcular, ese sí lo tiene. El problema es que teta jamás lo va a tener. Entonces, ese error muestral es un error que no proviene por factores de negligencia en términos de un mal diseño del experimento, o un mal diseño de la encuesta, o un aparato de calibración, o un aparato mal calibrado, o bueno, cualquier cosa que usted sí podría corregir y sesgue las respuestas o las observaciones. El error muestral se da simplemente porque usted no hizo el censo. Entonces el error muestral es como lo que usted difiere del parámetro de la población por el simple hecho de que tomó una muestra en lugar del censo. ¿Se puede calcular? ¿Se puede observar? No. ¿Por qué? Porque usted jamás va a saber el valor de teta. Usted va a poder saber la diferencia entre el estimado, entre lo que le da el estimador cuando observe los datos y teta. No, jamás va a poderlo saber. Pero, pero, pues con los métodos que vamos a aprender, vamos a poder de alguna manera cuantificar como la incertidumbre relacionada con ese error. En cambio, los errores no muestrales, por más matemáticas que usted sepa, por más programación que usted sepa, por más estadística que usted sepa, pues son como errores del diseño de cuando se hace el estudio. ¿Por qué? Porque proviene de cosas que no son inherentes al muestreo en sí mismo, sino de sesgos y corrupciones de las observaciones a la hora de hacerlas. Y ya le di varios ejemplos, como no, por ejemplo, un error no muestral sería, por ejemplo, que al tomar la muestra, usted tenga en cuenta personas que no hacen parte de la población, o que usted haga sus mediciones con un aparato malo, o que el encuestador no haga las preguntas de forma muy neutral, ¿por qué? Porque son errores que si el encuestador, por ejemplo, hace una pregunta de forma no neutral, pues él va al final tener unos datos, pero esos datos a la hora de analizarlos nosotros no vamos a saber cómo preguntó cómo fue que preguntó el encuestador. Entonces no los podemos controlar precisamente. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar un poco con el promedio muestral. Es decir, vamos a concentrarnos, bueno, en estos últimos minutos en el promedio muestral. Eh, y, y sí, me gustaría como, por lo menos en estos 5 minuticos, que usted pensara por un segundo en el promedio muestral. Es decir, ahora, el parámetro, o sea, ya en este momento mi parámetro de interés, aquí David hacía una pregunta y no la había visto. Aquí David pregunta si esto tiene que ver con los árboles de decisión. Bueno, lo que pasa es que esto de los árboles de decisión tiene tantas acepciones que de alguna manera puede tener cierta relación, sobre todo cuando estoy cuantificando la incertidumbre. Pero bueno, de pronto cuando vayamos avanzando y David esté un poco más empapado del tema, eh, podemos discutir un poco en qué sentidos.
Eh, mm, Pensemos en un segundo. Sí, me gustaría que antes de continuar, dejar claro lo del estimador, porque vamos a empezar a trabajar ya con eso en forma. Y es, vamos a pensar por un segundo en, en que únicamente vamos a concentrarnos en mu, únicamente en mu. O sea, el parámetro de interés, el parámetro de interés teta va a ser mu, o sea, el promedio de la población. Listo. Recuerde que ese promedio de la población usted lo puede simbolizar así también con valor esperado de X, ¿no? Donde X es su variable de interés, ingresos, temperatura, calificaciones, lo que sea. Entonces, em, quisiera retomar por un segundo el concepto del estimador. Y es, bueno, usted tiene su población. Este gráfico que les voy a hacer, a mí me lo hicieron, lo hizo un profesor y me pareció muy chévere. David Draper se llama él. Y yo con esto entendí y pude razonar muchas cosas que antes no había razonado. Y es que, bueno, de la población yo tomo una muestra, pero entonces lo que veníamos diciendo era que si quiere piense en el estimador, esto me quedó muy torcido, si quiere piense en el estimador como, piense en X barra mayúscula, entonces ya sabemos que si el parámetro es mu, si el parámetro es mu, el estimador correspondiente es X barra mayúscula. Entonces, piense en X barra, si usted así lo quiere, piense en X barra mayúscula como el conjunto de valores, como la variable que almacena todos los posibles valores del promedio que usted podría obtener cuando alguien tomara muestras de la población del mismo tamaño. Entonces, usted tiene una muestra de tamaño n, diga de tamaño 100, por ejemplo. Entonces, el tamaño de la muestra está fijo, 100 individuos, 1000 individuos. El tamaño de la muestra es fijo. Juan Camilo, ¿yo cómo determino el tamaño de la muestra? Bueno, el tamaño de la muestra pues tiene varias fórmulas. El tamaño de la muestra depende de varias cosas. Primero, de la precisión con la que usted quiera lograr sus estimados. Número uno, las fórmulas las vamos a ver después. Y número dos, depende de los recursos. Porque claro, si alguien me dice, yo quiero una precisión enorme, entonces yo le digo, listo, su tamaño de muestra es 100.000 personas. Ah, pero es que observar 100.000 personas cuesta plata. Entonces usualmente hay una limitación de dinero y de tiempo, ¿no? Entonces está restringido por esas dos cosas. Pero bueno, para un tamaño de muestra fijo, imagínese que usted toma una muestra y le calcula el promedio, lo que hacíamos ahorita, y lo guarda ahí en esa base de datos nueva. Usted, estamos jugando a ser Dios, ¿no? Entonces yo tomo otra muestra y le calculo el promedio. Entonces vuelvo y lo guardo aquí. Y mire que muy seguramente este primer promedio va a ser diferente del primer promedio, ¿no? Porque muy seguramente le va a dar una muestra diferente. O, a pesar de que dé una muestra diferente, podrían darle iguales, pero es muy poco probable. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, en este gran vector, lo que yo quiero que usted se imagine es que esta X barra mayúscula, permítame,
Se lo pongo aquí un poquito mejor. Este x barra mayúscula es una variable y quisiera, digamos, finalizar la clase de hoy con eso. X barra mayúscula es una variable y es una variable que contiene todos los posibles valores del promedio. Al final del día, y este es el estimador, al final del día, al final del día, usted, como tiene recursos limitados y tiempo limitado y usted no es Dios, al final del día, usted va a tener un solo valorcito de estos, el que le toque con la muestra que le tocó. Pero el estimador incluye todos esos posibles valores. Aquí Hugo hace una afirmación bien inteligente y es, la cantidad de estimaciones sería la suma de todas las combinaciones de todas las muestras posibles de diferentes tamaños y la población es finita. Excelente comentario, Hugo. Sí, muy bien. Pero entonces los dejo con este mensaje, antes de dejarlos libres para que presenten el quiz. Y es, tal cual lo dice Hugo, por dentro de este vector, por dentro de este estimador, están todos los posibles valores que podría asumir el promedio, de los cuales usted únicamente va a conocer uno. ¿Cuál? El de la muestra que le tocó. Punto. El resto son valores que usted jamás va a observar porque usted no se pone a tomar, en un estudio usted toma una muestra, no se pone a tomar varias muestras, ¿no? O sea, en un estudio de verdad usted tiene tiempo y tiene dinero y tiene recursos para tomar un conjunto de datos, no para tomar 10 conjuntos de datos. Si usted fuera a hacer eso, pues más bien tome una muestra 10 veces más grande, ¿no? Entonces, y ese es el gran mensaje con el que los dejo ya. Este vector, este estimador, contiene todos los posibles valores del promedio que usted podría observar dependiendo de la muestra que le tocó, de los cuales usted va a conocer únicamente uno. ¿Cuál? Pues el que calculó con la muestra que le dio. ¿Los demás los voy a observar alguna vez? No, jamás. Son valores desconocidos. Bueno, con ese concepto, con el concepto de estimador y estimación, si usted tiene eso hoy, eso es un gran paso. Si usted no entiende eso, no va a entender nada de aquí en adelante. Bueno, entonces en este momento voy a parar la clase. Hoy vimos como algunas propiedades relacionadas con las muestras y con los errores muestrales y no muestrales y vimos la diferencia entre estimador y estimación. Eso fue como el gran mensaje de hoy.